Fue en el Yukón, donde hay toneladas de naturaleza salvaje e intacta por millas y millas. Yo estaba volando mi pequeño avión, solo un vuelo voluntario regular, para la ciudad de Whitehorse, para comprobar la zona. Me había jubilado hacía un par de años y esto me mantenía ocupado. Era un día claro, perfecto para volar, y todo salió tan bien como cabía esperar. Llevo años volando y he visto muchos animales desde arriba, como ciervos, alces, osos, de todo. Pero esta vez, mientras estoy volando sobre esta densa zona boscosa, algo realmente extraño llama mi atención, y estoy hablando de algo que nunca había visto antes. Allí, justo en el borde de un claro, estaba esta enorme criatura peluda. Caminaba sobre dos patas. Algo así como un oso, pero no del todo. Sabes que los osos a veces se ponen de pie, ¿verdad? Esto no era así. Esta cosa realmente caminaba en dos patas. Y era grande, mucho más grande que cualquier oso que he visto por aquí. Di unas vueltas para verlo mejor, pensando que tal vez solo estaba viendo sombras. Pero no, la cosa estaba definitivamente allí. Y definitivamente no era algo que pudiera identificar fácilmente. Tenía un pelaje grueso y oscuro por todas partes, y la forma en que se movía era extraña, como agachado, pero con más gracia, de lo que esperarías de algo de ese tamaño. Y aquí está lo interesante. Mientras observo esta cosa, de repente se detiene y mira hacia arriba. Sentí como si me estuviera mirando a los ojos. Pero es imposible que me haya visto, no desde esa distancia, y estando yo en el avión y todo eso, pero sentí como si me hubiera visto. Ese momento me dio una sensación extraña. Ahora he oído historias sobre Pie Grande y todo eso, pero siempre he sido un tipo escéptico. Quiero decir, vamos, un humanoide gigante y peludo vagando por las tierras salvajes de Norteamérica. Suena como algo sacado de una mala película, pero cuando vi a esta criatura en un lugar tan remoto como el Yukón, me hizo preguntarme. Di vueltas alrededor durante un rato, tratando de dar sentido a lo que estaba viendo. Tras esta breve pausa, la criatura empezó a moverse de nuevo, dando largas zancadas hacia la parte más densa del bosque, y sin más, desapareció. Desapareció entre los árboles como si nunca hubiera estado allí. Me quedé en la zona un rato, dando vueltas, esperando que volviera a salir. Pero no hubo suerte. Al final tuve que volver para repostar. Pero durante todo el camino de vuelta, no pude dejar de pensar en ello. Cuando aterricé, no sabía qué hacer con la historia, y tampoco podía dejar de pensar en lo que había visto, y no dejaba de rondarme por la cabeza. Investigué un poco y resultó que había algunos informes e historias de lugareños y excursionistas sobre una criatura grande y peluda que acechaba en los parajes salvajes del Yukón. La mayoría de la gente los descartó como avistamientos de osos o cuentos chinos, pero después de lo que vi, no estaba tan seguro. Unos días después, durante el fin de semana, decidí volver. Sé que parece una locura, ¿verdad? Pero tenía que ver si seguía allí, o al menos encontrar alguna prueba de ello. Esta vez cogí una moto de nieve y pensé que así sería más fácil encontrar algo. Recogí mi equipo, les dije a unos amigos a dónde iba para estar seguro, y me puse en marcha. Tardaría más de 24 horas en llegar a la zona, pero tenía que hacerlo, aunque solo fuera por mí. Finalmente llegué a la zona exacta donde había visto a la criatura desde el avión. De cerca era aún más remota y salvaje. Bosque denso, maleza espesa, y el silencio era espeluznante. Pasé horas peinando la zona, buscando señales, huellas, ramas rotas, cualquier cosa. Y entonces encontré algo. Era un conjunto de huellas, enormes, incrustadas en la nieve cerca de un arroyo demasiado grande para un oso. Y la forma no era la de un alce o un ciervo. Sin duda eran humanoides, pero el tamaño era exagerado. Seguí las huellas durante un rato, pero al final desembocaron en una zona rocosa donde perdí el rastro.
Mientras estaba allí, cerca de las rocas, oí un sonido. Un sonido profundo y gutural, como un gruñido o un gruñido procedente de lo profundo del bosque. Estaba cerca, quizá a unos cientos de metros, y había algo diferente en él, algo casi humano. Dudé, sin saber si debía ir hacia el sonido o dar media vuelta, pero me picó la curiosidad y me acerqué lentamente a la fuente del sonido. Y entonces, justo cuando me acercaba a un espeso grupo de árboles, volví a verlo. La criatura estaba de pie al borde de un pequeño claro, parcialmente oculta por el follaje. De cerca era aún más imponente. Alta, superaba fácilmente los 2 metros, con hombros anchos y brazos que le colgaban casi hasta las rodillas. Su pelaje estaba enmarañado y sucio, mezclándose con los verdes y marrones oscuros del bosque. Estaba haciendo algo, rebuscando en la base de un árbol, pero no sabría decir qué. Estaba a punto de acercarme cuando un montón de nieve se deslizó desde un árbol con un ruido sordo. El sonido fue fuerte en el silencio del bosque y la criatura dejó inmediatamente de hacer lo que estaba haciendo y giró la cabeza hacia mí. Nuestros ojos se cruzaron durante un breve instante, y en ese momento sentí una mezcla de asombro y miedo. En sus ojos había una especie de comprensión casi humana, y entonces, con sorprendente rapidez, se dio la vuelta y desapareció en el bosque. Al cabo de unos instantes, me acerqué con cautela al lugar donde había estado. Había un pequeño montón de bayas y raíces en el suelo, como si hubiera estado buscando comida. Decidí montar un pequeño campamento en la zona. Al día siguiente no pasó gran cosa. Encontré más huellas y algunas marcas extrañas en los árboles que parecían haber sido hechas por algo grande que arañaba la corteza. Pero eso fue todo. Al tercer día, justo cuando se ponía el sol, oí el mismo sonido gutural que había oído antes. Esta vez estaba más cerca, y había algo en la urgencia del sonido que me hizo pensar que la criatura podría estar en apuros. Seguí el sonido, moviéndome tan rápido como pude a través de la creciente oscuridad. Y entonces, en un pequeño claro, la vi. La criatura estaba allí, pero no estaba sola. Había una segunda, más pequeña, quizá juvenil, y parecía herida. La más grande la cuidaba, emitiendo sonidos suaves y tranquilizadores. Me quedé atrás, oculto en las sombras, y observé. Era un espectáculo increíble. Aquellas criaturas, fueran lo que fueran, se cuidaban mutuamente y eran algo más que animales. Debí de hacer ruido, porque de repente la criatura más grande se levantó y escudriñó la zona. Contuve la respiración, esperando que no me viera. Nuestras miradas se cruzaron y por un segundo pensé que iba a atacarme. Pero entonces, como si hubiera decidido que yo no era una amenaza, se volvió hacia la más pequeña. No quería molestarles, así que retrocedí lentamente y me alejé. Con eso me bastaba. Había confirmado su existencia en mi mente, que era toda la satisfacción que necesitaba. Desde entonces no he vuelto. Me siento cómodo con lo que sé y creo que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. Cuando tenía 10 años, pedí una para Navidad y me hizo mucha ilusión que me la regalaran. Desde entonces he tenido muchas, unas 12. Ahora soy mayor, tengo 35 años. Me gustan mucho las cámaras de rastreo, quizá demasiado. Y soy la persona que mira las reseñas de ellas en YouTube y se mantiene al día de los últimos modelos. Cada uno tiene sus propios intereses y el mío son las cámaras de rastreo. Instalé mi cámara en el terreno de mi abuelo, que estaba a 1 hora en coche de mi casa. Tiene una gran superficie, unos 100 acres. Tengo las cámaras por todas partes, pero las muevo y descargo las imágenes cada 2 semanas. La mayoría de la gente utiliza las cámaras de rastreo para cazar, para tratar de detectar grandes ciervos en la zona, pero yo soy diferente. Yo las uso para hacer fotos de la vida salvaje. Incluso tengo una hoja de cálculo en la que apunto mis avistamientos.
En el instituto hice una lista de todos los animales que podía capturar con la cámara. Los mapaches y las zarigüeyas son bastante comunes, pero también veo muchos ciervos. Una vez pensé que tenía un ciervo en la cámara. Hay un ciervo enorme de 8 puntas que lleva un tiempo por aquí. Tengo muchas fotos suyas que enseño a mis amigos. Las fotos fueron tomadas desde lejos porque era de noche. Están algo borrosas y verdosas debido a la visión nocturna, pero aún así se podían ver sus ojos brillantes en la forma de su cornamenta contra la luna. Al principio me emocioné por la impresionante cornamenta. Eran enormes. Pensé que no había visto a este ciervo antes y eso me emocionó. Eso es lo que me gusta hacer, ver animales nuevos. Acabé haciendo una docena de fotos de esta cosa. Mi cámara hace clic cuando detecta movimiento y parecía que esta criatura se acercaba a mi cámara, casi como si supiera que estaba allí. Cuanto más se acercaba, más clara se volvía la imagen. Y entonces me di cuenta de que no era un ciervo. Por un lado, parecía caminar sobre 2 patas, utilizando ocasionalmente sus extremidades delanteras para mantener el equilibrio, como un gorila. Además, era demasiado grande para ser un ciervo. En una foto, está de pie, como una persona, con sus cuernos que alcanzan unos 8 pies de altura, y no parecía un ciervo. Incluso en las fotos granuladas, su cara parecía esquelética. Me pregunté si tendría algún tipo de enfermedad. Su cuerpo también era extraño, porque parecía estar envuelto en una especie de jaula, muy delgado. En una foto, su silueta contra la luna mostraba los huesos de la cadera. Al ver estas fotos, me sentía cada vez más incómodo. Y aunque estaba en mi habitación, me sentía observada. Tuve que encender las luces porque tenía miedo, como si algo se escondiera en las sombras. Creo que lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Eran muy brillantes en todas las fotos, mucho más que los ojos de un animal normal. Parecía como si me estuvieran mirando fijamente, aunque solo fuera una foto. Esta sensación me hizo entrar en pánico y sentí como si estuviera siendo perseguido, como si hubiera un espíritu maligno a mi alrededor. Me daba miedo y me ponía nerviosa, como si aquellos ojos quisieran hacerme daño. Por eso hice algo precipitado y borré todas las fotos. Mirando atrás, fue una estupidez. Si hubiera sabido que otros habían visto aquello, tal vez lo habría manejado de otra manera. Pero en aquel momento, solo necesitaba que desapareciera esa sensación. Era como si me persiguiera algo siniestro, como si aquellos ojos me siguieran, esperando para hacerme daño. Si aún tuviera las fotos, sin duda te las enseñaría. Sé que parece una locura, pero ocurrió de verdad. Desde entonces, evito ir al bosque de noche, sobre todo a casa de mi abuelo. Ahora, cada vez que reviso mis cámaras de rastreo, siento un nudo en el estómago. Tengo miedo de volver a ver a esa criatura. Una parte de mí quiere otra foto, pero otra espera no volver a verla nunca más. Trabajo de noche como enfermera en un hospital de una pequeña ciudad del norte de Minnesota. Y ya sabes lo aterradores que pueden ser los hospitales por la noche. Sobre todo los viejos, con sus pasillos largos y oscuros y ese extraño olor a hospital que flota en el aire. Una noche, sobre las 3 de la madrugada, todo estaba extrañamente tranquilo. Normalmente tenemos una mezcla de urgencias y controles rutinarios de pacientes, pero esta vez había un silencio inquietante, y yo hacía mis rondas en una de las salas más antiguas. Ahora se usa más como almacén, pero a veces tenemos más paciencia allí. Mientras caminaba, oí un ruido extraño. No era el sonido habitual de los hospitales, como pitidos de máquinas o pasos lejanos. Era más bien un chasquido rítmico, como el de alguien que golpea con las uñas una superficie dura. Procedía de una habitación al final del pasillo y pensé que alguien podría necesitar ayuda, así que me dirigí hacia allí. Cuando llegué a la habitación, la puerta estaba ligeramente abierta,
lo cual no era habitual. Normalmente la mantenemos cerrada y, cuando la abrí, la habitación estaba vacía, pero el ruido era más fuerte y provenía del cuarto de baño. En lugar de pedir ayuda como debía, me dirigí hacia el cuarto de baño. Tenía el corazón acelerado y el instinto me decía que algo iba mal. Cuando llegué a la puerta del baño, también estaba ligeramente entreabierta. Dentro, el sonido era más claro. Accioné el interruptor de la luz, pero no pasó nada. La luz estaba apagada y solo quedaba un tenue resplandor procedente del pasillo. En un rincón del cuarto de baño había una figura agachada, de espaldas a mí. Parecía casi humana, pero no del todo. Tenía los brazos demasiado largos y la cabeza inclinada en un ángulo extraño. Me quedé allí de pie tratando de encontrarle sentido a todo aquello. Cuando se dio la vuelta, la cara era algo sacado de una pesadilla. Demasiado grande, los ojos demasiado oscuros, y su piel parecía estar pudriéndose. Llevaba ropa sucia y rota. Luego se irguió y se alzó sobre mí con aquella horrible sonrisa. Me quedé helada de miedo, incapaz de moverme. Pero entonces oí a alguien más en el pasillo. La criatura miró hacia la puerta, luego volvió a mirarme y, sin decir palabra, con una flexibilidad asombrosa, se escabulló por la pequeña ventana del cuarto de baño y desapareció como un pulpo por un espacio reducido. Una compañera enfermera me encontró pálida y temblorosa. No podía explicarle lo que había visto, solo que había algo en la habitación. No se creyó mi excusa del mapache, pero no insistió. No pude deshacerme de la sensación. Durante días, mientras investigaba historias similares, no dejaron de aparecer los cambiapieles, criaturas que imitan a los humanos pero hacen las cosas mal, y se consideran una mala señal, algo con lo que nunca quieres encontrarte. Días después, hubo una emergencia en la misma ala y tuve que ir, aunque lo temía. Todo el tiempo sentí que me vigilaban, pero no pasó nada hasta que oí el mismo chasquido al final del pasillo. No podía ignorarlo, así que investigué. Para mi alivio y vergüenza, solo era una rejilla de ventilación rota la que hacía el ruido. Pero el miedo persistía y no podía deshacerme de la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo en el hospital. Unas noches más tarde, un guardia de seguridad vino a verme, asustado por los extraños avistamientos en las cámaras. Miramos juntos las imágenes y vimos una forma distorsionada que se movía de forma antinatural por los pasillos en dirección a la misma ala. Luego desapareció en una habitación igual a aquella en la que vi a la criatura. Aterrorizados pero decididos, fuimos a investigar. La habitación estaba vacía y no había rastro de la criatura. Volvimos a la sala de seguridad, desconcertados e inquietos. El hospital parecía guardar secretos y nos preguntábamos qué acechaba entre sus paredes. Desde entonces, la mayor parte de las cosas han vuelto a la normalidad, pero persiste la inquietud, sobre todo en esta vieja ala. Otros miembros del personal nos han hablado de avistamientos y ruidos extraños. Es como si el propio hospital estuviera vivo de una forma realmente inquietante. Permítanme compartir esta experiencia salvaje que me ocurrió. Todo ocurrió en un acogedor pueblecito en el corazón de Montana, donde tengo una cabaña. Mi cabaña está justo en el borde de este denso bosque. Los lugareños siempre hablan de lo extrañas que son las cosas cerca del bosque, pero yo nunca creí ninguna de esas historias. Yo solo estaba allí por un poco de paz y tranquilidad. El primer día, todo parecía normal. Me relajaba en mi acogedora cabaña. Nada lujoso, pero cumplía con su cometido. Decidí ir de excursión y explorar la zona. El bosque era inmenso y tenía la sensación de ser el único en todo el mundo. Los árboles se alzaban sobre el suave murmullo de un arroyo cercano y los pájaros cantaban. Era sereno,
por no decir otra cosa. Cuando el día empezaba a anochecer, estaba a punto de regresar cuando oí un sonido extraño. Era como un susurro suave, pero no exactamente. Pensé que podría ser el viento, pero no me cuadraba. Me encogí de hombros y seguí caminando. Entonces vi a la criatura junto al arroyo, agazapada. Su piel tenía una extraña textura escamosa, como la de un lagarto, pero mucho más grande, y esos ojos, amarillos brillantes y penetrantes. Cuando me vio, fue como si una sacudida me atravesara. Me quedé inmóvil, incapaz de moverme, mirando fijamente a aquella criatura. Me devolvía la mirada y podía sentir cómo me medía, como si estuviera decidiendo qué hacer. Y nunca había sentido tanto miedo. No era solo su aspecto, sino que toda la sensación era extraña. Era como si me hubiera topado con algo que no debía. Lo que más me confundió fue que no me atacó. Se limitó a mirar y luego se alejó entre los árboles como si tuviera cosas más importantes que hacer. No como cualquier animal que he visto, pero con un propósito. Como si tuviera una misión. Caminó erguido, ligeramente encorvado, y desapareció entre el follaje. Tengo que salir de aquí, pensé, pero mis piernas no se movían. Me quedé clavada en el sitio, con los ojos fijos en el lugar por donde había desaparecido la criatura. Mi mente se agitaba, luchando por comprender lo que había presenciado. Era como si mi cerebro se negara a aceptarlo. Entonces volví a oír aquel extraño sonido. Esta vez más cerca. Me hacía señas desde la dirección por la que se había marchado la criatura. En contra de mi buen juicio, me sentí obligado a seguirlo, como si una fuerza invisible tirara de mí. Así que empecé a caminar con cautela, sintiendo cada paso como una eternidad. El bosque parecía estar cambiando a mi alrededor, volviéndose más oscuro y frío. Aún podía oír el arroyo, pero sonaba lejano, como si estuviera en un sueño. Caminé lo que me parecieron kilómetros, y el bosque se volvía cada vez más extraño. Empecé a ver cosas, sombras que revoloteaban entre los árboles y atisbos de piel escamosa. No podía decir si eran reales o trucos de mi mente. Finalmente, volví a verlas. Las criaturas se reunían en un claro. Ahora eran más, y se comunicaban con ese inquietante sonido grave. No era fuerte, pero llenaba el aire y reverberaba en el suelo. Me escondí detrás de un árbol y los observé. Altos, de largas extremidades, se movían con una extraña gracia y no parecían reparar en mí. O tal vez no les importaba. Fue entonces cuando me di cuenta. Lo que estaban haciendo era importante, tal vez incluso sagrado. Sentí como si me hubiera topado con sus dominios, como si hubiera sido testigo de algo antiguo, algo que escapaba a mi comprensión. Permanecí allí lo que me pareció una eternidad, hasta que las criaturas se dispersaron y volvieron a internarse en el bosque. Y cuando desaparecieron, la pesada atmósfera se disipó. Esperé hasta que todo quedó en silencio y salí corriendo hacia la cabaña. No miré atrás, no me detuve a recuperar el aliento. Tenía que escapar. De vuelta a la cabaña, me encerré y traté de convencerme de que todo era un truco de la mente. Pero en el fondo sabía que era real. Me había topado con algo que desafiaba toda explicación, algo que me sacudió hasta lo más profundo. Aquella noche me quedé despierto pensando en aquellas criaturas. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? Y la pregunta más aterradora de todas, ¿y si se habían fijado en mí?